Hoy, en Concrete Combat, enfrentamos a unos amigos de toda la vida contra un dúo de padre e hijo para ver quién podrá llevarse la victoria a casa. Estaba un poco asustado. Estaba nervioso, Él va a ¿verdad? entrar, lo tengo que sujetar. Con un desafío superado y un lugar en la semifinal asegurado, todavía queda mucha competencia por delante. Esto es Concrete Combat. Hola a todos, soy su anfitriona, Jada Page. En el mundo de la construcción, la versatilidad es la clave de todo. El concreto se seca muy rápido mientras lo viertes en los meses de verano. Más vale tener una solución. Salva a los clientes que desean un patio de $1 millón, pero tienes un presupuesto ajustado. También es mejor tener una solución ágil. ¿Y qué tiene que ver eso con el desafío de hoy? Pues digamos que hemos diseñado una batalla única donde el equipo más versátil se abrirá camino hacia la victoria. Presentemos a nuestros retadores. Primero tenemos a Matt Jordan y Adam Calderwood. Me llamo Matthew Jordan y construyo parques de skate para Grind Lane Skate Park. Adam Calderwood, albañil. Vine a Atlanta para construir un parque de skate en el patio trasero, y Matt era uno de los trabajadores. Fui voluntario y terminaron dándome un trabajo. Me uní a ellos en la carretera y construí parques durante unos 8 años. Y a continuación tenemos a Derek y Tyler Favor. Derek Favors, dueño de una empresa de construcción, vertemos concreto. Tyler Favors. Soy el hijo de este viejo. Mi hombre, mi amigo. Y yo soy el jefe de obra aquí. Papá trabajaba con concreto. Mi abuelo también lo hacía. Jugando al fútbol me lastimé la rodilla. Supongo que es concreto. Bienvenidos Matt, Adam, Derek y Tyler. ¿Cómo se siente estar aquí en el Coliseo de Concreto? Listo para Bien, empezar y genial. divertirme. Estoy emocionado. Súper emocionado, no puedo esperar para comenzar. Oh, sí, él puede. Me encanta. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, emocionados de ponerlos a trabajar en un desafío único. Ahora, el concreto puede ser el protagonista del programa, pero como en un sitio de trabajo, a veces tenemos que pensar creativamente para abordar una tarea. Tomen este laboratorio detrás de ustedes, por ejemplo. ¿Ha visto días mejores, verdad? Bien. Sí, y para arreglarlo, podrían demolerlo y repararlo, o pachearlo, o incluso hacer un estampado de superposición. Pero hay otra opción. Su desafío de hoy es preparar adecuadamente el sitio y colocar adoquines sobre esta vieja losa deteriorada. Adoquines. Todo el día adoquines. Pero es un trabajo. Yo no le tengo miedo a nada. Aunque nunca he colocado adoquines antes, trato de pensar en ello como un trabajo de azulejos. Ya tú sabes, tienes diferentes formas que se juntan, en ningún orden particular. Nuestros jueces evaluarán qué tan bien siguen el procedimiento adecuado, qué tan rápido pueden ser y, por supuesto, la calidad del producto terminado. Tienen 2 horas y 30 minutos para completar el desafío. Su tiempo empieza ahora. Mi cabeza está bien. Haremos el borde, lo enderezamos, ponemos la arena y el papel de filtro, lo trazamos todo. Es la forma más rápida. Ahora presentemos a nuestros jueces, José García, Derek Tarp y Mike Day. El primer paso para estos chicos en cuanto a colocar los adoquines es poner este borde. Sí, señor. Bueno, me preocupaba que el otro equipo probablemente tuviera más experiencia haciéndolo. Sabíamos que teníamos que llegar a borde, así que solo intenté darles toda la información que teníamos. ¿Qué es esa pistola? Eso es el pegamento. Está rociando ese pegamento de espuma en la tabla, en los adoquines hacia el concreto. Lo que haces es rociarlo por cada paquete y luego comienzas a colocar los ladrillos. ¿Sabes, Dirk? Eso me recuerda un poco a ser mujer. A veces tenemos pestañas postizas Vaya. y cuando ponemos el pegamento tenemos que esperar a Dios que se vuelva mío, ¿en pegajoso. serio? Lo ponemos y no se mueve. Oh, vaya. Hacer concreto es casi como hacer un pastel o algo es como así. decorar, así es. Decorando, No digo sí. que te pongas pestañas José postizas. entiende. Creo que quiero ver qué están pensando por allá. Ya vuelvo, no me extrañen demasiado. Adam y Matt, Jada está entrando al chat. ¡Se ve lindo! ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes? Pon los bloques en el suelo. Pon los bloques en el suelo, punto. Punto. Porque esa es la parte más importante. Es uno de ellos. ¿Cuál es el otro? Tiene que verse bien. Tiene que verse bien. Estética, ¿verdad? Los dejaré trabajar, solo quería molestarlos un segundo, ¿de acuerdo? Derek y Tyler.
Estoy aquí, he llegado. Yo- ¿Cómo va todo? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Va bien? Sí. ¿Te sientes bien? ¿Cómo te Se sientes? siente bien, bien. ¿Has hecho algo como esto antes? A veces hicimos muchas cosas de diseño concreto y cosas así. Pavimento hicimos un poco, no mucho. O no dejes de trabajar, continúa. Sí. O no, sigue adelante. Estás contra el tiempo. ¿Qué estrategia estás usando aquí? Terminar antes que ellos. ¡Punto! Vamos a hacerlo. Estamos contra el tiempo. ¿Sientes alguna presión? No. No. Esto es lo que hacemos. Son 30 años en esto. 30 y No tantos nos preocupa, años. no hay Este es presión. un dúo de padre e hijo. Padre e hijo, Batman y Robin. Yo, mi hermano, mis 2 hijos. Y ya sabes, es un grupo muy unido. Estamos todos en una camiseta. Soy yo, mi hermano y mis 2 chicos. Es solo camaradería con mi gente, con mi familia. Viendo a mi hijo crecer, observándolo. Hablando desde la primaria, he estado trabajando todos los veranos. Teníamos una losa, eran como las 3 de la mañana, era como 100 yardas. Y mi papá me dijo, mira hombre, vas a venir aquí por 3 horas. Trae ropa para la escuela. Una vez que terminemos con esto, te llevaré allí a las 7. Es solo ese impulso y luego yo simplemente amor. Soy un tipo físico, así que... Derek y Tyler parecen estar de muy buen ánimo. Siempre es genial ver a un equipo de padre e Sí, hijo. siempre. Siempre es mágico. ¿Qué tipo de arena están usando ahora? Están usando arena sacrete de juego. Entiendan, estamos en un estudio, así que en la vida real no harías eso. La arena de juego creará menos polvo y por eso la usamos para esto. Entendido. Bueno, Estos ya chicos veremos. están en el punto en donde están colocando su tubería de pantalla. Sí, Esto porque si es la no, manera solo correcta. esparces arena por todas partes. Necesitas algo que te dé una pista. Lo que buscas es de 3/4 a 1 pulgada, el grosor de lo que va encima. El resto debe llenarse con arena. Solo nivélalo, ya sabes, nivélalo porque con el concreto lo viertes, lo nivelas, lo aprietas y eso es todo. Con esto tienes que calcular cuánta arena necesitas y si la compactas, cuánto más debes poner encima. Y es bastante. Parece que Matt y Adam van a nivelar de norte a sur y Derek y Tyler de este a oeste. Entonces noté que Derek y Tyler pusieron algo de tela. ¿Cómo influye eso? No pusimos la tela y me estaba preguntando si debíamos haberlo hecho. Para mí personalmente, dado que esto está sobre concreto y no sobre una base de tierra o grava, creo que lo que están haciendo aquí va a estar bien. Si no está sobre una superficie de concreto, lo usaré. Pero en esta competencia, ambas formas funcionarán. Bueno, Dirk, Entonces, ¿quieres que haga lo mío? Que es discutir con ambos. adelante. Como estamos poniendo arena sobre el concreto, tenemos que pensar en la durabilidad del proyecto. ¿Cuánto tiempo resistirá este proyecto sin que se rompa la tinta y se haga arena? Entonces me preocupa que si no juntas la tela, será menos resistente a la lluvia, porque la lluvia puede mover la arena al pasar por debajo del adoquín contra el concreto, mientras que la tela filtrante, su trabajo es dejar que la lluvia pase a través de ella y llegue al concreto para ser absorbida. Es más inteligente y le estás dando a tu cliente un mejor tiempo de duración manteniéndose en buen estado. Bien. Los adoquines comenzaron a compactarse. ¿Eso significa que están más adelantados? Lo que espero es que comiencen a colocar adoquines, porque nunca haces todo el trabajo en arena y luego empiezas a poner adoquines, porque tienes que caminar por Correcto. encima. Me tienen un poco preocupado. Bueno, Dirk, ¿cómo te sientes? La arena ya está colocada, parece. ¿Estás un poco frustrado porque aún no han puesto los adoquines? Bastante. ¿En serio? Sí. Podría simplemente crear un poco más de trabajo para ellos al intentar mantener la arena plana y nivelada. Sí. Antes de empezar, dedicas tiempo extra a que quede perfecto en esa esquina. No te ahorres ese tiempo. Te sorprendería cuánto puede cambiar el patrón una vez que ese primer centímetro de grano está en su lugar. Comenzamos a colocar los bloques y nos dimos cuenta que no coincidían con el borde, lo cual nos dijeron que era como querían que se viera. Esa arena está demasiado baja, ¿Cuánto necesita subir? ¿Un cuarto de pulgada? considerablemente. Todavía estamos tratando de averiguar cómo hacerlo funcionar, pero todo Más lo que tenemos arena. que hacer es poner más ¿Oh, arena. te estás frustrando ahora? Sí. ¿Quieres Sí. hacerlo allá afuera? Sí, está entrando. Lo tengo que sujetar. No puedes interferir, José. No había tiempo de volver y agregar un cuarto de pulgada de arena en todas partes, así que decidimos, ¿sabes qué? Estamos bajos.
Pero si vas a hacer algo mal, hazlo de manera consistente. Sé una cosa que habría comprobado primero, o antes de siquiera poner arena. Habría colocado 2 de esos tubos de nivelación, puesto el adoquín encima de los tubos sin arena y me habría asegurado de que el nivel fuera perfecto. Muy brillante, señor Day. Cuando agarras tus adoquines vas de un lado a otro al azar, porque una paleta puede verse totalmente diferente de la otra. Y si simplemente los tomas de los 3 y los colocas al azar, obtienes una textura agradable. No estoy viendo que eso suceda, ni lo uno ni lo otro. Les queda 1 hora y 30 minutos. Quedan 90 minutos. Cambiemos de bando. ¿En serio? ¿Alguien lo ha hecho ya? Mitad del recorrido. Creo que lo haremos. Estaba nervioso a mitad de camino. Me alegra que Adam mantuviera la calma porque yo estaba nervioso. Me gusta mucho cómo Matt y Adam empezaron a colocar los adoquines desde el frente y están avanzando hacia la parte trasera. Generalmente en la pared trasera es donde ocurre todo el corte y picado. Sí. Y parece natural porque fluye hacia una pared. Si cortas y picas en el frente, tendrás un gran problema en el frente. Es lo primero que la gente nota Sí. cuando salen del coche. Derek y Tyler empezaron en la parte de atrás y ahora están avanzando hacia el frente. Se están dando cuenta de que tienen que cortar adoquines para que encajen en la parte delantera. Aprendiendo a colocar los bloques y hacer que funcionen. Sí, no voy a mentir, me tenían un poco confundido. Me rasqué la cabeza un poco. No hay vuelta atrás ni detenerse y retroceder, así que simplemente siga adelante y hazlas lo más planas posible. La elevación importa aquí, o fallos en el concreto, o cualquier cosa. Sí, todo es importante. Todo importa en este punto. Parece que ya casi terminan, Derek. Muy bien. Tienen 20 minutos más, caballeros. Empecé a ganar un poco más de confianza en que al menos íbamos a terminarlo. El siguiente paso, después de que terminen y limpien todo, será poner esta arena polimérica, cepillarla en todas las juntas y luego mojarla ligeramente para que se asiente y se endurezca. Es un producto de Technoseal. Esa arena específica tiene un polímero, es como un pegamento seco, y eso ayuda a mantener esas juntas unidas. ¡Barre con ganas! Está muy cerca. Esto está tan al límite. Siento que no voy demasiado rápido con la escoba, ¿verdad? Empujar y Sí, tirar no vas muy demasiado rápido, es simplemente agradable. No está entrando ahí. A veces solo lo está sacando un poco. Pero al mismo tiempo no puedes hacerlo más despacio. Quiero decir, es simplemente eterno, está en marcha. Les quedan 5 minutos más. Oh, hombre. Chicos, dejen esas escobas y empiecen a hacer correr el agua. ¡Vamos! 2 minutos más. Señor. Oh, señor. Derek quiere ayudar todo. Sí quiero, solo dame el Deténme. agua. Dame el agua. Haz que llueva, cariño, haz que llueva. Vamos, chicos, vamos. Matt y Adam casi han terminado. Sí. Matt y Adam han completado su tarea. 60 minutos restantes. Y tiempo. ¡Wow! Nos queda 1 minuto. No se supone que terminen antes de tiempo. Tengo un trabajo que hacer. Buen trabajo, competidores. Buen trabajo. Increíble. ¡Bravo, bravo! Los jueces van a entrar al campo para revisar su trabajo. Vamos, jueces. Vamos. Pensé que se veía bastante bien, sabía cuáles eran los defectos, sabía que el patrón no era consistente, sabía que no estaba al nivel con los ladrillos del borde, pero sabía que nuestras líneas eran bastante rectas y que nuestro nivel era bueno en comparación con los huecos. Simplemente me sentí seguro todo el tiempo de que estaba haciendo lo mejor que podía con mis conocimientos. Muy bien, jueces. Echen un vistazo y díganme qué piensan del trabajo de Adam y Matt. Revisando, esperen, revisando. comprobando. Cuando alguien sale con un nivel después que ya has terminado, es, sabes, un poco estresante. No hay nada que puedas hacer con ese nivel excepto criticar. Hola, Adam y Matt, tengo una pregunta para señor. ustedes. Noté que cuando comenzaste tanto con la arena como con los adoquines, empezaste desde la esquina delantera y trabajaste hacia la pared trasera.
¿Había algún tipo de estrategia Supuse que allí? probablemente tendría algunos defectos al final, así que pensé que si estaban allí serían menos visibles. Si quieres acercarte y ver, Salir por la puerta principal y ver Puedes venir a inmediatamente observarlo. manchas, ya sabes, cosas raras. Entonces, al colocar este par, ¿tenías un patrón en mente? Empecé con un plan esotérico para un patrón, pero a medida que avanzaba y el tiempo se metía en mi cabeza, simplemente dije sí. Plan esotérico. Vamos Sí. a seguir sin patrón, ¿ah? Está No, bien. ningún. Gracias. Ningún Plan patrón aleatorio. real. Las líneas son realmente rectas. Me gusta eso. Muy bien. Una cosa que tenemos que evaluar en el proceso de recubrimiento es que debe estar al mismo nivel que la parte superior del tablero de ladrillo. Estamos al menos un cuarto de pulgada por debajo. Una vez que teníamos nuestra capa de arena, me di cuenta de que estaba baja Muy y bien. no había forma de que fuera a sí, retroceder. pensé que íbamos a hacerlo mal y sabíamos que lo estábamos haciendo desde el principio. Simplemente íbamos a hacer que todo se viera consistente. Muy bien, chicos. Trabajaron bien juntos. Disfrutamos viéndolos. Gracias por todo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, Matt y Adam. Bien, jueces, vamos a la sala de al lado. Buen trabajo, Me chicos. gustó como lo dijo. Estuvo bien. Sabíamos desde el principio que nos iban a criticar porque los bloques no estaban al nivel del borde, después de que los jueces básicamente no tuvieran nada malo que decir sobre nuestro trabajo. Aparte de lo que ya sabía, me sentí con mucha más confianza. Hola, chicos. Hola, ¿cómo vas? ¿Están listos para el examen? ¿Listos? No, sí, no voy a mentir. Estaba un poco asustado, ¿sabes? Un poco asustado. Estaba como solo mirando y viendo cosas. Una vez Sí. que tienes todo colocado, entonces realmente puedes ver tu proyecto y es como, caray, no vi eso al principio. Noté tu estrategia para colocar la arena y los adoquines, comenzando desde la parte trasera de la casa y avanzando hacia el frente. ¿Era algún tipo de estrategia que tenías desde el principio o cuál era tu pensamiento? Pensé que cuando la gente sale de la casa quiere ver las líneas rectas y si están lejos de esa manera no las verán. Es cuando salen de la casa, creo que todos están mirando el Sí, trabajo. Buen punto. Ok, Sí. ¿tenías un patrón aquí o...? No, ¿Qué pasó? traté de mantener en mi mente el mismo patrón de sellos. Se me fue un poco. Te eludió. Sí, se me Ahí escapó. tienes. Una de las cosas que no me gustó mucho es tener los adoquines un poco desiguales. Yo lo vi venir cuando le pones agua. Esa es la verdad. Esa agua te va a decir algo. Si tienes un punto plano, si tienes algo que lo detenga. Me imaginé que eso venía. Chicos, una cosa que quiero felicitarles es que usaron la tela filtrante antes de empezar a poner Sí. la arena. Y aunque no es obligatorio, sigue siendo una decisión inteligente. Sí, sí. Después de eso, sabía que no podía haber sido de otra manera. Bien, gracias, jueces, y gracias a ustedes. Tienen mucho en qué pensar, así que vamos a deliberar y volveremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, vamos, jueces. Nos vemos en breve. Sí, nos vemos. Bien, jueces, comparando de manera justa, ¿qué es lo que realmente nos gusta de ambos equipos? Puedo decir una cosa que realmente me gustó de Derek y Tyler, y es que son un dúo de padre e hijo. Puedo relacionarme con eso, habiendo trabajado con mi hija durante un par de años. Realmente puedo apreciar lo bien que trabajan juntos. Para ser honesto, ambos equipos, la forma en que abordan algo con lo que no se sienten tan cómodos, son expertos en concreto. Así que felicitaciones a ambos equipos por tener el valor de salir y hacer esto. Y estaban justo ahí, justamente. Empatados al final, ¿verdad? Sí. Llegaron en menos de un minuto. Eso Sí. fue algo genial. Volviendo a lo que les dije a los concursantes antes del desafío, hablemos de cómo se prepararon, cómo se sienten al respecto. Tengo algunas respuestas para Adelante. eso. No me gustó cómo empezaron ambos Oh, equipos. Es realmente importante la forma en que vas a instalar la base. Los niveles son muy importantes para cualquier proyecto. Las elevaciones son realmente importantes. Lo hicieron mal. Está bien. En cuanto a algunos detractores, supongo que una cosa que no podemos pasar por alto es que hay un remolcador en el borde de esto. Eso es lo peor que puedes hacer en un trabajo residencial. Pero también hay uno aquí, así que ese tipo de... No es grave. Es como que lo nivela un poco. Otro inconveniente podría ser que tienen un espacio bastante amplio en este borde, Sí, de aquí, sí. sí, que corre por este borde. Así que Sí. eso es... Y eso es una señal clara de que empezaron en la esquina y trabajaron hacia el otro lado en lugar de hacerlo de adelante hacia atrás. Sí, bueno, lo que me gusta de Matt y Adam aquí es que cuando lo miro visualmente, lo que veo son líneas rectas en los adoquines.
Líneas bien ajustadas y cerradas en los adoquines y parece bastante plano. Sí, es mucho para asimilar, chicos. Quiero decir, es una decisión difícil. ¿Ya han tomado una decisión? Creo que hemos tomado una Sí, decisión. ya hemos decidido. Estamos de acuerdo. Bueno, si ustedes están cómodos, estoy con ustedes. Traigamos a los concursantes. Muy bien. Muy bien. Sí. Ustedes, chicos, buen trabajo. En serio, ustedes tomaron este desafío único con calma y entregaron resultados tan hermosos. Antes de dar un veredicto, un recordatorio rápido de los criterios de juicio. Ejecución. ¿Siguieron el protocolo estándar para un trabajo como este? Velocidad. ¿Quién ganó la carrera? Y por último, estética. Cuando se trata de adoquines, los pequeños detalles importan. ¿Quién tiene una atención al detalle de élite? Fuera de la escena periférica, lo que estaba pasando sentía que estábamos bien, pero no había manera de saberlo. Oye, sabes, no perdimos un empate. Estoy emocionado. ¿Sabes a lo que me refiero? Estoy agradecido y honrado. Y el ganador es... Matt y Adam. Estoy emocionado de pasar al próximo desafío y competir contra más personas. Simplemente no podía castigarme, hermano, porque sé que eso no es algo que realmente hago, pero disfruté cada momento. En primer lugar, ambos son como nosotros. Somos chicos de concreto, no de adoquines. Así que, en nombre de todos los jueces, quiero felicitarles a ambos por mantenerse firmes. Cuando miras un trabajo de adoquines, al igual que un trabajo de concreto, debe tener una superficie plana. Matt y Adam, el suyo estaba mucho más plano, las líneas son mucho más limpias, hay muchos menos cortes. El objetivo de colocar adoquines es tener la menor cantidad de piezas cortadas posible, porque eso es lo que los clientes notan. Queremos el Sí. patrón completo, el bloque completo. Yo pensé que estaba perfecto. Te levantas y miras esas cosas, ves muchas cosas. Así que cuando es lo que dijeron, estoy de acuerdo con ellos. Es una locura. No soy una persona competitiva en absoluto, así que es raro. Y feliz de estar aquí. Todo lo que hicimos, me alegra que lo hayamos hecho y estoy emocionado. Gracias por ver Concrete Combat. Hasta la próxima.